Listo. Tengo que probarlo en otro momento. Queda muy claro, se ve muy blanco. No funciona. No sé cómo cuadrar esta cosa. Tiene que ser algo de acá. Bueno, toca mirar. Luego. Busco refugio en la que esté iluminada, en el Buda y el Dharma en la Asamblea Suprema, que por la práctica, la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser sin duda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la creatividad de sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento, que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Oh, ya. Gracias, está. Bueno, de hecho hoy tocaba discusión y meditación, pero como muchos son nuevos. Y bueno, pues para los que vinieron nuevos por hoy, para que vinieron por primera vez hoy, entonces pues voy a dar hablar sobre lo que vimos antes. Y también para que no se aburran, y bueno, ahí vamos viendo qué hacemos ahorita. Si hacemos discusión. Entonces también su santidad Dalai Lama cuando da enseñanzas da siempre introducciones, grandes introducciones. Por ejemplo, el Buda Dharma. ¿Qué es el Buda Dharma? Budismo, Buda Dharma. ¿Qué significará en español? La enseñanza del Dharma. Las enseñanzas del Buda. Del Dharma. Tibeti nombre Nangchuche.
다 디기 승리 비가 게나 낭 es dentro che En tibetano se dice Nang, significa pero Nang es dentro, interior. dentro Sí. dentro che cho es combe Y Cho es cambio, cambio dentro cambio cambio interno. dire da nang ju no da dile Ese que viene siendo da la sanje jo definición de ne Buda. para lam de ne de ba wo ne nang ju kar es dia siempre Sí, Buda, bueno, dio las enseñanzas, nos enseñó el camino, pero entonces nosotros hacemos camino internamente. Se cambia. 다 지담인 점물은 주로 간가 수수수 따와다 주바다 요들 될 때에 편도 가능한 빼야 뭐 요래다 민은 생기요 Sí, bueno, existen religiones, muchas religiones, y todas ellas están para beneficiar a los seres, a las 다 personas. 디베딘 부디스모 디 나래 부베 추디 가르레스 다 딜랑 저질레 와 다 부베 낭추디 가르레스 낭추 망보 요래 되네 디 나래 부베 낭추디 현다 간다요 Pero entonces, ¿qué es el budismo, el Buddha-dharma? 다 부베 낭추디 가네는 요래스 당고 루큐토를 제베는 부베 낭추디 보라랑추 말해 Entonces, 부베 동매추 말해 보래 동매추 부베 낭 당보슈 동매추 본보레스 본보슈 보발레 부디스모 말해 Tampone de Popates Nampamari. 낭배추디 보배추 보배 낭추디 보배추 말해 당보 En un principio, pues los tibetanos no eran del Buddha-dharma, no eran budistas. 어디 당보 가르자는 본보레 본보추디 낭배추 보배추레라 Entonces antes eran, se practicaba la región del Bon. 디네 두랍주바 dum바네 추 나렌자레 빼고로 딱 보배 망체데 나렌자네 추 렌교 딱 나렌자 뺏게다신 버봐 Y bueno, después de ese, en el siglo, como el siglo VI, fue llegando el budismo al Tíbet. Y bueno, el budismo llegó desde los eruditos de Nalanda, la Universidad de Nalanda de la India. 나렌자 historia 생기왜 ¿Ustedes conocen la historia de Nalanda, de la Universidad de Nalanda? 딱 두랍주바 dum바 제베나 딱เป็น잡을는 게 털어 쉐휴다 Para el siglo VI, VII, VIII, era la universidad más prestigiada de todo el mundo. 딱 근저 송당에 이제 로병 시당 가르래서 산제 좀 된데 송바디 추어 직샤 아니 수수 삼로당 딱 Entonces, 경제랑 삼로당 딱 딱세다 어떻게 porque, bueno, ahí se analizaban las palabras del Buda, era puro análisis, muchos razonamientos, y entonces hacían debates. 딱 estudiaban. 되네 두랍 죽직 중이나 나래가 냐모비다 볼바 다를 레드 시고 볼바 다 두랍 주바 제바 고가 주바 죽직네 딱 볼바 다네 나래다 딱 냐마라 Entonces, a partir de, pues también es en esas fechas, como a partir del siglo VI, VII, VIII, todos esos siglos, fueron introduciendo más y más el budismo al Tíbet. 오래 딱 되네 다 봐도 부배 냐버린다 디 Y entonces, después, pues fueron los tibetanos quienes guardaron esas enseñanzas. 어떻게 해보시 냐당데 ¿Y 가르래서는 cómo es que las guardaron? ¿Cómo es que decimos que por qué las guardaron? 딱 유럽당 대수 너무 추고다 새롭게 얘기하냐다는데라 딱 두렵지구나 유럽다 새롭게 얘기했다는 거다 Y bueno, también, bueno, mientras eso sucedía en Asia, entonces en Europa, en otros lugares, se estaban desarrollando con la ciencia. 딱 부배 가르자면 뭐지 딱 세계냐다 어떤 들로니까 Y entonces también los tibetanos guardaron esas enseñanzas, como se hacía en Nalanda, con debates. También hacían razonamientos y debates. 어떤 딜레 염제 가르요래서 딱 롭존시야 조디 댄중거를 받대 제리 Entonces, una de las visiones que lleva el budismo es la interdependencia o el origen dependiente. 니빠데 다 생각을 봐 빼야 뭐 Y 오늘은 생각을 봐 할래야 보다 뭐 Y también el budismo, bueno, estudia mucho sobre sobre la mente, sobre la mente. 어때 대체 La 딱 기시 거지는 빼나 데베데 부디스나라 기시 약보 통은 로니 생각 자르고 롭존 마시는 기시 장내하고 통은 말아 봐 Entonces, y bueno, se tiene que estudiar mucho en los monasterios para poder obtener el grado de geshe. 로존 지난데다 빼나 책제는데 산제초도 데려와 사기 부지 쉬지 매도 잠스 라베 예는 대지고래 사기 가르래 보지 가르래
땀 가르르서 와르르르 파주 조링체는 와 된대체는 땅 로병시 와 된대체는 로병시 균쟁을 또 빼야 보여 땅 오네다. Entonces se estudia a detalle incluso cada palabra de un verso. Por ejemplo, ahí dice Sachi Puki, toda esa se dice, bueno, ¿y qué es Sachi? ¿Qué es Puki? Entonces cada palabra se razona y cada palabra se debate. 와 된대체다. 야 디기 출룩 디다 누반라고 가른도가 선어 정부시에는 누바 가르쳐요래서 들. ¿Y cuál? ¿Cuál 출룩 디 출룩들라 누반라고 가르쳐요래서. 파워 가르쳐요래서. 와 될 누바 가르쳐요래서. ¿Y cuál es ese poder que tiene pues, esta religión budista? 어딜 나는 따디베데나 루규가 되게 말이 단단하지 좀 말이 보배 루규가 보고 단단한 보배 밑당 엄마게 따지 낭슈 마다 미 삼로donde 베디 제버제버제. Entonces, en el Tíbet, las personas, los tibetanos, cambiaron completamente su forma de ser, o sea, antes del budismo y después del budismo. O sea, hay un gran cambio. Pero mero cadere서는 지금 내 바바 미현다가 세소나. 네 뒤워서 야는 봐줘 바바 마세나 땅아 베디 미 교고 휴지지고 미 말이 라거든. Entonces, antes eran más violentos. Por ejemplo, si mataban a mi padre, entonces yo tenía que cobrar venganza. Yo como hijo tenía que cobrar venganza y matar a la persona que lo mató o al familiar. Entonces, y si no lo hacía, entonces era muy mal considerado. Entonces, ahorita, por supuesto, no harían eso. Por ejemplo, también ahorita hay en China, bueno, es una costumbre, por ejemplo, de que si alguien va manejando un carro y entonces atropella a alguien, lo mata. Entonces la persona que está como de alguna forma a cargo de la persona que ha muerto, entonces decide qué le va a pasar al conductor que lo atropelló. Si lo matan o lo meten a la cárcel o qué. Y la mayoría deciden, los chinos, la mayoría decidirían, no, pues mátenlo porque mató a mi familia. Lo maten porque no sabe manejar. Entonces, pero los tibetanos no dirían eso, ellos dirían, no lo maten, fue un accidente, algo sucedió, tampoco tiene por qué matarlo. Entonces he conocido casos donde pues dejan vivir, por supuesto, al conductor, no le hace nada, pero entonces el conductor pues vive agradecido y ayudando a la persona a los que dañó, pues de alguna forma. Entonces, sí, bueno, ustedes pueden revisar la historia de los tibetanos, cómo es, y verán que ha habido un gran cambio en su conducta. Y bueno, esta es una de las razones por decir que, o sea, buscar ese cambio interno es importante. Además, también se cuida mucho el ambiente, el medio ambiente. Entonces también se habla de cuidar del medio ambiente, de cuidar los árboles, de no contaminar el agua o los lugares. Buda realmente está muy pendiente de eso, del cuidado del medio ambiente. El Buda les decía a sus monjes. Si hay cada quien debería cuidar, cada monje debería cuidar 3 árboles. Y cuando se lavaran su boca, entonces escupir el agua, bueno, es que no usaban pasta de tal. Entonces era como escupirlo también cerca de los árboles.
행동 자반의 로우스 어때 냥 등산되는 사람은 되게 많다 등산 행동 백감도 다 소면에 빼두자라 뭐만 제가 힘이 비주당도 소면으로 봐 Por supuesto, esto no lo aplicaría ahorita porque usamos esta crema dental que puede dañar los árboles, pero antes pues no usaban eso, entonces era todo natural, entonces era como para estar también dándole como, agua al árbol. 어때 뭐 들려지는 내내 애는 보육을다 겸이말에 받아 보게 뺐다 보이고 잡대라 힘 제기 말에 도고 말에 딱 빼고 대대라 딱 겸이 딱다 수자 Y bueno, eso perduró mucho tiempo también en el Tíbet, del cuidado de la naturaleza, el cuidar los árboles, no cortar árboles, de no hacer tala, nada de eso. Pero bueno, claro, eso se terminó cuando se fue invadido por el gobierno chino. 와 들려지기 어때 딱 보게 낭쇼를 때네 애들에게 요아 빼고 당샤스 땅에서 콜롬비아를 때데 쇼는 미망고 요아 누구 요아 Entonces, si en el Tíbet hubo ese cambio, o sea, con el budismo hubo ese gran cambio, entonces yo creo que también aquí en Colombia puede suceder. 땅 내려면 초아준 가게 다 진짜시 약보 요아서는 디릉로 조시 산이 약보 차야 뭐 디르저 자기들 안텐데 용요 말아 Pero por supuesto, no tengan esa gran expectativa de que vienen, ¿no? Y ya mañana cambian. Eso no va a suceder. O sea, esto es paso a paso. Es un cambio que va sucediendo paso a paso. 미기 유아세들 내려하고 짱는데도 Porque cambiar la actitud de una persona puede ser un poco difícil. 아리를 댕게 미주가 와싱이요 Hay una persona que conozco que está viviendo ahorita en Estados Unidos. 그런 보고다 되네 어때죠 따티 이 가르에서나 즉 세력이 뭐네 약보다 부탁보 랍킬레디 패시 로니휴 암조로 롱나 희네 요한 누구도 스모네 요아세 Él dice que durante 20 años puede durar, es que, que los médicos o los psicólogos, alguien diga esto, no hagas esto porque es dañino para ti, para tu salud. Y durante 20 años, dice, lo puedo estar escuchando y hasta después de 20 años por fin hago caso. 땅은 델렘로 롱아서 누구래 Sí. 땅 델렘로 롱아서 누구래 Entonces, yo he estado aquí por 5 años, 어때지 pasados 5 años. 지담이 콜롬비아 시대다 점물이 시대다 내모는 자를 밀직한 종금에도 Entonces, y yo puedo rezar, y yo rezo por la paz y felicidad de Colombia. 따이나 저도 Pero 파밀리에 점점 맞아 no va a suceder tan fácilmente, pero sí, 파밀리에 시대수 lo que sí siempre les digo es que ustedes estén bien con su familia, que le den que le den la paz y la felicidad a su familia. 가시야 분이고 가시야나 됐다 유아 땅 조금은 안 빼가래 갖고 Algunos pues me escuchan lo que les digo y bueno, están atentos a eso, tratando de llevarse bien con su familia. Otros por supuesto no hacen caso y siguen igual. 가시야 빼고자 Pero hay algunos que están muy pendientes de eso, muy atentos a eso. 어디 Y lo 다 hacen. 조제시 다 디때는 다 나주 운동반다고 시에네 애는 나주 디 롭종 치당데 빼 롭종 마시는 요에 용는 다 당고 거구도 봐 Y es importante escuchar, leer o estudiar, escuchar las enseñanzas. 빼는 게 희ep지고 뭐 빼세는 다 오늘 디 가릴라도 가릴 요와도 오늘 네 매질 패도 가릴도 됐다야 돼 계속 보시 Y no sé precisamente tengan que escucharme precisamente a mí, pueden también leer, pero analizar lo que dice ahí, analicen lo que escuchan, analicen lo que leen. Y pónganlo en práctica. 롭종시 다 롭종시 말랑 가서 제나만 된 진짜 예바 Y 용을 lo importante. 따다네 얘나 예 되네 소소 롭종시 아니 희네 즉 칼리 요와초나 되네 따다 샤면 Entonces, lo importante es que, bueno, que escuchen o lean y entonces lo analicen, lo asimilen en su mente, entonces traten de llevarlo a la práctica. 어제자 다 라브름디 나래 요래 다 당보 라마 아디샤 볼 피야 쯔디 비게 피니 다지 볼 펜도 지야데 라브름데 Entonces, estamos en esta clase, pues se llama El Ambrim, es un texto que se llama El Camino Gradual a la Iluminación. Y bueno, este texto lo comenzó el maestro Lama Atisha. 어디 딱 쿠란 가르에서는 데덴데 휴야라 다 보게 갈래 저 보고 제부지가 정하는 거 솔로 땅 Entonces, para poder hacer este texto, bueno, entonces él tuvo que ir a la India, al Tíbet, este maestro de la India, y lo hizo porque un rey del Tíbet dio su vida para eso. 니바 라마 아디샤 Entonces llegó Lama Atisha. 와 라마 아디샤 대양 직다 볼에 피당 피
다 볼 피베이나 ene pen tobre. Entonces, antes de ir, pues la Matisha se preguntaba si realmente iba a ser de beneficio en el Tíbet. 안 코란다 뭐셔버서나 아 근데디 코란다 미 약보차네 지주주만 계셔티네 다 볼치는 로니 흉충을 우리 심지어 pen tobre. Entonces, le preguntó a Tara, Tara era su deidad, y entonces Tara, bueno, él podía hablar directamente con Tara, y le preguntó si era beneficioso ir al Tíbet o no. Entonces Tara le contestó que sí, que sería muy beneficioso ir al Tíbet, pero su vida se acortaría a 20 años. 멜펜 토나 다 로니 흉충 tumro나 게메도 다 Entonces la Matisha dice, bueno, mientras sea de beneficio, no importa si mi vida se acorta 20 años. Y decidió ir al Tíbet. 다 보발의 펜도 벨렘네 보발의 펜도 제주 가르레스나 준주대 아마리 차바차는 아마리 차세야 마리 좀 남기를 봐. Entonces, cuando llegó al Tíbet y no era enseñarle a los tibetanos cómo poner los ofrecimientos o cómo hacer postraciones, él era para enseñarles cómo ir paso a paso en este camino a la iluminación. 그렇지. 아니 볼지니 람로스 배자 총총치 잡아. Por eso que ahí escribió, estando en el Tíbet, escribió un libro llamado Una lámpara en el camino. 대체도 다 대바 라양 자갈파 담버 다 개박들이 자갈은 나렌데 개박 빼만 거요. 맞거든. Entonces ese texto se llevó a la India, se envió a la India para que lo leyeran los grandes eruditos. 자갈들도 내려고 빼야 뭐 부타 보여. 맞거든. En aquel tiempo en la India los libros que se escribían tenían que ser de muy buena calidad. 하나는 이제 개박쟁이는 제고를 맞단 거다. Entonces se le entregaba una copia a cada erudito. 제고를 단데 약보유나 릭다자고요. Y si ellos leían el libro y lo veían que era de buena calidad, sus palabras y todo, entonces le ponían un churito. 아니 약보마시는 맞다자고다. Y si no, entonces una X. 딱 가로지 야산하고 충충차서는 아니 기 제일 따단 단어서 빼서다 짬초고 말이야. Y además de eso, de que le ponían una X, entonces le amarraban el texto a la cola de un perro para que el perro lo llevara por 그래서 진짜 지고 왔다. 다 날렌데 개박. 야스야 말이야. Eso hacían los eruditos de la India. 조직이 효고들래요. 관계 할래. 당문에 조직 본 할래 부탁고 싶삼이었어. Pero entonces cuando leyeron el texto de la Matisha hecho en el Tíbet, entonces ellos estaban completamente sorprendidos, los eruditos de la India estaban muy sorprendidos de la calidad de texto. 근데 쟤는 엔체주시는 저런 볼 때는 리그리스 패션 근데 볼 때도 셨어. Entonces los eruditos de la India dijeron que estando la Matisha en Tíbet era muy bueno porque pues entonces podía hacer ese tipo de textos, escribir ese tipo de textos. 나 드디어 치료가 좀다 들빼 부탁 보이 약보여. Entonces Chiropa Kato. 시루베 좀다 값 드디어 시루베 좀다 빼 약보여. Y también durante esos tiempos en aquellos tiempos también los no budistas eran muy buenos en su debate. Entonces en los debates no decían, es que lo dijo el maestro, no, o sea, tenían que dar los razonamientos. Entonces, en tiempos de Lama Atisha, él mismo decía, en el mundo no hay solamente 3 maestros que sabemos diferenciar entre budismo y no budismo. Uno de ellos es Naropa, pero él ya ha fallecido. Y otro soy yo. Pero entonces ahora estoy en el Tíbet. Y el otro maestro que no nos acordamos su nombre, entonces el otro pues estaba en India, pero pues entonces era ya más una persona en India estaba que sabía cuál es la diferencia entre budismo y budismo. Entonces la India está en grave peligro, decía.
lama ya bo me du chabe shidang ya bo ma shung chik dang chilo le mi ta kaji dang chulu kheda chik lem nalo ya bo ma sha du ne te gara nyambares. Porque entonces estaba en peligro porque eso podía degenerar las enseñanzas, podía también hacer que los no budistas pues ganaran los debates, entonces todo eso se perdía. Entonces era peligroso que solamente una persona estuviera en la India porque quién iba a poder pues, con muchos no budistas también. What? Mal razonamiento. What ne ga ne ta ji jo ji po le pe ne de ge no wa chen bo lam rim te la kare yo re sta le mo ba te yo no pe za wa chen bo ki bo ri se no ti no kare yo re. Pero entonces, ¿y qué contiene este texto del Lambren? Entonces decimos que es muy sagrado y que es muy sagrado, pero ¿qué es lo que contiene? O da ti no ta se mo de ji be na mi chi gi historia sha zan do le. Entonces, bueno, para poder, o sea, dice, para poder aclararlo, entonces primero se habla de las de historias, de las historias de los autores. Nga thong ma khane yo re. ¿Quién? Nga thang bu khane yo re. Entonces, yo de dónde vine, de dónde vengo. Oh, de ta che gyo nga shi dang de na ma hi be cham ja dang. Entonces, puedo decir que vine de mí, soy el producto de mis vidas pasadas. Ana ame nga le ma je dang. Ji Entonces, sa ne. nací de mi madre, del vientre de mi madre. Oh, de je dang ta ma hi cha ne. Le ka khar chi gri hi cha no sam lo khan de du gri. O de ne ko de ta cha zang ro ji pe pu ta bo le ngo ba ta lo. Entonces, he nacido, pero entonces ahora cómo va a ir mejorando, desarrollando mi mente para poder, de aquí, que va, o sea, a la siguiente vida, ¿qué va a suceder? Ana ka je pa dong ko ge ja ti go ta khar ge pa do ko ge ja ti go. Hi cha no khan de chi gri. También habla sobre lo que sucede después de la muerte, entonces se habla del bardo, del estado intermedio entre la vida y la muerte. Y bueno, muchas personas Ta tienen de varias si preguntas se sobre ta eso. ju to zo Y dang. todo eso viene claramente explicado en estos textos. Ana yo dang de nga ju de gen khar re se ka me ko de pe. Ka me ko pe ja sha bo. Habla de la ley de causa y efecto, habla del karma. O de chi chi. Ta cho jing ne mi chi gi me zi ge dang de. Sobre todo habla de cómo, o sea, una persona, la vida de una persona, cómo ir llevando esa vida, desarrollándose como ri mejor ta ma persona. so di pen do khar yo ta ti ke che ju ta hi cha da yo sa de ne ga chung che. Ta mi me zi ge de nga pe ke che bo ba. Entonces, y es lo más importante, cómo vamos a llevar nuestra vida a partir de hoy. Entonces, ya lo que sucedió en vidas pasadas, en el pasado de esta vida, ya está hecho, no lo vamos a poder cambiar. Pero entonces, ¿qué va a ser de ahora de aquí en adelante? Ta ri ji kan ne sam no dang ge re mi me zi na. An ku nga le ya bu che so, ku nga le du ja che so sam mo tin de ge de du ni da nge. Ani di ji dang ga mi hian da jing ne chu yo ya de hyuk chang bo ja ba ta ji dang zo ye na nga zo mi dang ga ji ba re. Di chua de hyuk chang bo yo bo yo. A veces nos ponemos a culpar a los demás diciendo es que él me dijo, es que él me hizo esto y entonces yo por eso actúo de esta forma. O sea, y no pensando en que yo puedo tomar la decisión de no actuar de esa forma. Ji dang mi dang ji ka ma da bo de ne di ji yong da yong ge yo de ne. Ta di ji tham je de ne ma yi. Entonces buscamos siempre la felicidad, o sea, somos seres que siempre estamos en búsqueda de la felicidad, de estar felices. Entonces, pero no podemos estar buscando la felicidad en cualquier lado. Wa ta na de de xie de na nga le ta yu xi ra me, nu ya xi ra me. Ni nga je bo me. Entonces, por ejemplo, digo, no, es que no tengo dinero, no tengo mi trabajo, no tengo, ni siquiera soy guapo. O guapo. Ra ba. Ani nga mi tong jung xi ge yo. Entonces yo mismo me menosprecio. Ra ba. Ta ina nga rang de ji de nga rang sam no tang ne khan de xi che go Pero re. entonces te pones a pensar, bueno, yo quiero ser feliz, pero entonces, ¿cómo voy a poder lograr ser feliz? ¿Cómo puedo buscar, dónde busco la felicidad? Mi tong jung che, mi tu zu da na nga khar chi go re. Entonces, yo mismo me menosprecio, los demás me menosprecian. Wa de ge la cha de ta di na pe hyuk cha bo re. Entonces, todos sus consejos para que vayas eliminando ese menosprecio están aquí en el texto. Su su sung yap dang, su su me zhe dang, su su ge ni sam no tong dang de. Entonces, Nang ge yuwa dang na, va- ani di ji de na ne yong dang. entonces es que es un cambio interno, entonces este cambio va surgiendo en vas leyendo, vas analizando, vas estudiando, escuchando, entonces va surgiendo ese cambio interno y entonces ahí va surgiendo la felicidad. Oh, ani na meditation xi dang.
Entonces medita sobre lo que lee, 다 lo que 메디타지 escucha. 시에네 라신기 기부차야. Entonces al meditar, pues entonces te eres mucho más, estás más tranquilo, más feliz. 와 근데 제가 그 유화당 군이야. 뭐 저서 간다 지지가 라브라다 도와주 내가 강에 망고 연구하라 다 지소는 때 강에 여러가 되게 싫은 성도 와. Es importante que mientras vas avanzando en esto, vas leyendo, escuchando, entonces meditar, es importante meditar para que lo vayas como interiorizando todo, entonces eso es lo que te ayuda también a cambiar. 와 근데 제 tel라 안 디나데 랍자 tel라 라브르나데 약보 연구요래 약보 연에 때문에 수수 비주 약보 땅 텀나 Entonces el leer los textos, estudiarlos, entonces los vayas asimilando y que eso te ayude a ser una mejor persona. 비주 약보 땅 만들는데 비주 연구만 다 처음에 가는 거 Entonces es importante, por supuesto, ponerlo llevarlo a la práctica, porque si no lo llevas a la práctica, entonces solamente queda ahí y no tiene no hay ningún cambio, no hay ningún valor. 맞대. 빼나 네 빼지 해베나. Por ejemplo, 딱 콜롬비아를 상하게 칼라 빼거든. en Colombia hay en Bogotá algunos restaurantes que son muy buenos. muy bem comido, muy rico. Comida muy rica. 좋아. 디 급작한 가 슈퍼마켓이 엑스토 건조나 요래. ¿De dónde vienen sus insumos? Pues vienen del supermercado, del éxito. 그래. 세상에 요래 봤다. Entonces, de pronto todos los productos de los restaurantes vienen del éxito. 애는 안저디 다나만 옆자디 제접직 소디 야고랑 샤이만다. 샤이만. Pero entonces no todos saben cómo preparar esos productos. 와, 디 내가 롭죠 마시는 디 용기 말아 소식 말아. Y si yo no lo sé, y si yo no practico, y si yo nunca, o sea, llevo una receta, pues entonces si nunca la pongo en la práctica, nunca voy a hacerlo, nunca voy a saber cómo cocinar. 니는 코시네 카리소 롭죠 야보체 애는 옆자디 칼라소. 건조나기 소통 그러. Es como leer una receta de cocina, entonces leerla y entonces ir por los productos, lo que necesitas para hacerla y ponerte a hacerlo. 와 대나히 Para que la 라면 aprendas. 때야 보여res. Así 얘는 es. 얘 가족직 toma leyendo 직 야 clase 초아째 두고 말아. Entonces, estos textos no son textos de lectura rápida, son textos de estudio, entonces, porque los lees, los estudias y los llevas a la práctica. 와 달래 내는 롭죠 뭐지. Los meditas y los llevas a la práctica. 애는데 소소 규定게 선호당. Entonces, es importante el análisis. 아 되네 제 애는 칼리 딴나는 유아들 됐으나 애는 Poco a poco. rico se 칼리 용거를 봐. Poco a poco eso algo va cambiando en ti, vas desarrollándote como persona, entonces vas probando lo que realmente hay. 다른 데서 내가 보여 말했다. No es fácil, 진리지고 당에 갈아지. es como el ají en Chile. 비리면은 노리까. Primero no es rico, 무술도. sudas mucho, 어디 봐. 얘나 pero 뽕뽕뽕뽕 después poco a poco, entre más comes, entonces te vas gustando rico. y va volviéndose muy rico. 어디 갈아를 대신 보여 수배들이나. Le da un toque especial a la comida. 됐나히 딸라브런데 칼리로 로죠 쉐이트면 칼리 소소 좋아지. 아니 매절 땡땡 패도 요. Entonces, este texto es de estudio, para leer, para estudiar, para analizar, meditar, y entonces eso poco a poco te va llevando a ese cambio. 어디 애네 나랑 매진날 땡땡 좋아. 딱 접고 약보지. 니리 라브런 대소비 로빠 빼고 제수 나랑 Para mí 매진. fue una gran ayuda este texto en mi vida. Es una 애는 gran ayuda. 부디스나네 땡중을 빠져. 딱 뒤다 할래야지. Entonces, porque habla del origen dependiente, habla de la interdependencia. Entonces, que es una visión muy importante dentro del budismo. Entonces, eso me ha ayudado mucho. 어디 Visión. 딜라 다다 딱 콜롬죠 마신기 집다가 한 번씩 독자를 남나 로가레 미용원에 cerebro 소분네비 할래고 땡중을 빠뜨라. Entonces, y bueno, esta visión budista de la interdependencia, o sea, no es por ser partidista, ni mucho menos, es porque realmente es sorprendente. Incluso los científicos se sorprenden de este tipo de las visiones que tiene el budismo.
o tiene que Neurosis. ana ngazo ji tongni mangu shego re Nosotros hablamos también mucho sobre la vacuidad. o de beta budisina tawa kya También pues, la visión budista, la más famosa. ta di ang yakyore enen zabul khenda chulu khenda lo yo mare ten budis yakyore de shegme ha Entonces, y por supuesto tampoco digo, por eso el budismo es mejor que todas las religiones. No, para nada, no digo eso. yumze yabo yo yumze pe yabo Lo que sí es que tiene muy buenos razonamientos. Hay muy o buenos da razonamientos. yumze yabo yo de yabo ze chaba yo mare Entonces, mientras haya buenos razonamientos, entonces hace la diferencia. ta yabo se de mel khaze pento na de yabo re me yumze yo me ke chama Entonces, no se trata de decir esto está bien, esto está mal. Si no hay razonamientos, entonces no puede estar diciendo si está, que está bien o está mal. sobola chama yo na de chama himbo me de yumze re sobola chama yo de la chama himbo me de yumze re korang chama himbo me de Entonces, por ejemplo, sobo ranking chama la chama himbo yo mare himbo me de gabo me de me kange yumze re de himbo me dukse na gabo me chama himbo me dukse la guya por ejemplo, cuando no hueles bien, o sea, tu cuerpo no huele bien, entonces, pues hay una razón para eso. Las personas te dicen, no te van a decir, tú hueles muy mal, o sea, tiene que haber, te da una razón para que no te sientas tan de bien. yumze ya por de me kange de yabo sig mar ba o de na Entonces, bueno, uno tiene que dar buenos razonamientos para decir las cosas, porque si no vas a caer mal. ta no tongba ni da de yumze de carres Entonces, ¿qué es esto de la vacuidad? ¿Qué es esto de la interdependencia? chekte tenjung sidu na munya khane yongres Entonces, esta interdependencia o este origen dependiente habla de dónde, del origen, de dónde vengo. ngada amale yongres ya de da to yo Yo puedo decir, bueno, yo vengo de mis padres. ta amale khanje chen yongdo sta Yo di vengo de mi kandre madre. pena ngazo amane yongba de yongba yongyo yoma na amale ji ba de topa su kan yoma shulu kan chipare Entonces, nadie tiene duda de que viene del vientre de su madre. O sea, eso no hay duda, ninguna otra religión te lo va a refutar. ota ame ko yo ya di ne mo tenjung seta budisina le que se shira pa yo de sabonda medo kan koran ze yu yongri de que tenjung ko repat pe ya Entonces, esa es la parte física también, pero entonces está también ese potencial, esas impresiones de tu mente, de dónde vienen. Entonces, esto es explicado también en esta visión de la interdependencia o origen dependiente. o chikde tongba ni sana karire ta chana me chengi yi Y mare también, bueno, se habla de la vacuidad. Algunos sabrán ya qué es la vacuidad, bueno, intelectualmente qué es la vacuidad. o tange pe chung chung kanjing le ke chena Entonces, si yo... pe chung chung kale un pequeño ¿qué? Ejemplo, chun sawa saja che ke len jawa a entonces, a los nuevos que contestan. ni ma ne ha ke me sho ware Los demás se ríen. dila cheese chegi yu me Ya es como un chiste. cheese ta zamule ke lok zen ga ya bore Entonces es una buena forma de estudio. ni lok zen de ya bome Bueno, mi enseñanza no es buena akarsan sheba de ma shem charu porque llegan sabiendo y se van sin saber. ta jin su len jawa che ke len jawa sawa che Alguien, un nuevo al que haya venido por primera vez que conteste a una pregunta que voy a hacer. mi changbo changsha Alguien honesto. usted ¿Tú quieres contestar? su len jawa ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No, te dan a Ya las... se ha hecho. Ya la hace. Ah, I can, yeah, sí. oye usted cómo se llama Jay. Jay, Jay es, ya, yo soy tibetano. Yo aquí nuevo persona. ¿A dónde Bogotá? ¿Usted? ¿Qué? Lima, Perú. No, No. él pregunta, ¿dónde es Bogotá? Bogotá, Colombia. Y señala Colombia, Bogotá. Tú, arriba, izquierda, derecho. Bogotá abajo, está a tu adelante, izquierda, a tu frente, derecha, ¿a arriba, dónde? abajo, ¿Dónde está Colombia? adentro, Bogotá. afuera. Bogotá. ¿Dónde es Bogotá? Aquí. Shingi ves, ¿Sí sabes Bogotá dónde Shingi es? ves. En Lima eres.
Perú. La chica, yo no Bogotá, Shingibe. Bueno, pero tú sabes de Bogotá. ¿Has estado antes en Bogotá? No, primera vez que vengo. Ah, Tema tampoco. Bueno, entonces alguien que no sabe. Bogotá, Shingibe. Mesa, Tema tampoco. A A ver, alguien que sea de acá de Bogotá. Sí. A ver, Oye, ¿cómo se llama? Yo me llamo Santiago. 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 Ya, ¿a dónde Bogotá tú? A ver, Santiago, entonces Bogotá contesta. ¿Dónde pues, es? queda en Señala. Latinoamérica, en la cordillera. Me chera Shingibe. Señal. Diosa. Tiene de Bogotá. No hay Shingibe ese. Me, no hay Shingibe ese. Él no sabe dónde es Bogotá, entonces puede señalarle dónde es Bogotá, por favor. Ah, está chera caballo, ¿es? Y la Bogotá está a tu izquierda. O a derecha, tu derecha. izquierda. Alrededor, no Y sé. hay un lado. A la cabeza, ¿están de Bogotá, ve? ¿Esto es Bogotá? Sí, 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 acá ¿es en Bogotá? ¿Esto es Bogotá? El computador. No, ¿Es Pocillo? no, Shala, shala, La mesa, shala. no. es piso. El piso. No, Es casa. La casa es Bogotá. no. No, che. ¿Dónde? Tana es lugar Bogotá. ¿Este lugar es Bogotá? No. ¿A dónde Bogotá? ¿Dónde es Bogotá? Blanca? Ah, no sé. Pues, o sea, Tranquilo. Ya, yo soy la ya. Una acabando hasta. Bueno, alguien que le ayude a Santiago. Ah, no sé. De. Relajadamente, tranquilo. Res. Objectando. Está Bogotá, no es ya. Alguien que cualquiera que conteste dónde es. Genial, Bogotá. Pues Bogotá es como nosotros, ¿no? Digamos que es como el concepto de las naciones, que las naciones llegan hasta donde llegan sus individuos. Entonces Bogotá, una nación, termina siendo tú mismo porque estando aquí, estando en cualquier lugar, tú representas eso. Natso Bogotá, canción Natso Lumpa Chandala Dona, Bogotá, Natsap Chabonis. Ale, está de carreras Bogotá. Pero entonces, ¿qué es Bogotá? Es que señala Bogotá. Quiero que señalen Bogotá. Ah, ya. Bogotá es, bueno, todos aquí. ¿Tú Bogotá? ¿Tú eres Bogotá? Now, yes, now. Sí, Anda. ahora sí. Me revés. Ya. Ah, no, yo Bogotá. Yo soy Sí. Bogotá. Bogotá 2. Hay dos Yes. Bogotá. ¿Hay dos Bogotás? Ah, ¿Ese Bogotá? yo Este diría es- sí, El Pocillo es Mío. Bogotá. El Bogotá. Bogotá el mío, no. Bogotá. ¿no? Nosotros, Bogotá, hablando chazama, bien, Lo marva. que quiere decir es que estamos, Bogotá es aquí nosotros. Tiene Eso le quiero Bogotá, Tilare, tiene Natso, Bogotá. Es piso, ¿El piso Sí. es Bogotá? Yo diría que sí. mi cambita, Ah, sí, mi mano, sí. Tiene Bogotá. mi ojo. Ah, yo diría sí, yes. Sí, cabeza por Bogotá. A veces lo que No, digo no, es no, todo, no. ¿no? Una Todo, cosa es... cosas y lugar. Las palabras aquí tienen mucho que ver. Ah, ok. Yo duerme, Bogotá duerme. Bogotá. Yo levanto, Bogotá levanto. Yo creo que sí. Bogotá duerme, Bogotá. Bogotá comer. Bogotá duerme, Bogotá. Si yo soy Bogotá, entonces Bogotá duerme, Bogotá Bogotá caliente. come, Bogotá Bogotá pelea. pelea. No, Bueno, no, sí. no sé. No, pelea Bogotá no. No. Ñomón Bogotá, María. Los engaños que tengo son Bogotá, ¿no? Son Bogotá. Ese, Bogotá no. ¿El pocillo es Bogotá? Yo diría que sí. Compro Bogotá al revés. ¿El enojo es Bogotá? Ah, no. Es pocillo. ¿El pocillo? Entonces sería no. No. Cambita, Ahora sería que tal vez no, o según ese razonamiento. pie, mesa, la mesa. Ah, yo creo que lo que dice no, sería no. Piso, Piso. Tampoco. Según razonamiento. Tampoco. El piso. 10 riles, tiene orbe. Ah, 10 riles, ¿verdad? Shalayam, Bogotá. Mal. Tampoco es de... Ah, primero tú, sí. Primero dijiste Segundo, que sí, no, sí, ahora dices que no. Está carrera.
carre tan en el Perdón. una carre. No, de cabeza de cita. hasta de cuando tiene cheta me lanzar aquí o más. Bueno, no es tampoco tan fácil a la primera veces no sé. Tati estaba de llana carre pendo yo es. Pero entonces, saber esto, o sea, hablar sobre esto, ¿en qué me beneficia? ¿De qué me sirve? Digi carre se llama namgyu. Porque Leca canta canchena. entonces, generalmente en mi vida diaria, lo que haga, en lo que trabaje, en lo que haga, Panish pechangge. nosotros aprendemos mucho español, ¿no? Yo. Yo. Tú. Él. Tú malo. Yo se te dio corto. Pecho chamo zingue. Estamos tan aferrados a ese yo, entonces los demás, todo el resto tiene la culpa de todo. Yo estoy bien. Ana, yo no gusto pelear. Entonces a mí no me gusta pelear. Yo gusto carchena ta. A mí me gusta, o sea, mientras a mí me guste, entonces va a estar bien. Pelear de tichele kama yongor ba lega tum je yongor ba. Con eso de lo que, con apegos y aversiones, entonces con este yo, en esta herramienta del yo, entonces vamos acumulando, vamos por la vida acumulando karma negativo. Tan yo se de doctor yo amare de que ran zini, ena ngazo lega ga chi du, nyoba ga tene yong du, tan budis na Entonces todo esto que estábamos razonando ahorita nos lleva, bueno, en pocas, resumido, bueno, nos lleva a este tipo de razonamientos, de pensar cómo ese yo, que lo sentimos tan sólido y tan real, como si estuviera ahí, sólido, real, y entonces lo transversamos todo. te de chele, tan yomo de que nyobe gam juru ba, tan yomo que ngazo ha ko ro, ko sana mi dena ya ko ma, so dena ya ko ma yena. Rajim ya yongi tan de kana. Entonces, y eso ya es tan arraigado en nosotros que es como natural en nosotros reaccionar de esa forma, entonces a esos engaños, a esas emociones aflictivas que surgen tan fácilmente. Roba. Ana ngazo samlo di kel sogora mangche. Ta samlo ge sogo namju ya yo tan. Entonces, y vean cómo surge todo a partir de ese aferramiento al yo, de cómo concebimos ese yo. A partir de esa concepción del yo que tenemos, entonces hacemos cosas que son un poco virtuosas generalmente. Samba te kibu yuna. Si yo tengo una mente feliz, Cara muy bonito. entonces eso se manifiesta en mi cara, o sea, mi cara se vuelve más bonita. O ta samba kibu mena. Pero si yo no estoy feliz, Ninje boyo te kanga chola tan. entonces así estés muy bonita, entonces eso va a echar a perder tu hermosura. O te ni que yo tan che tan que. O te tan ngazo. Yi yong dan de kale ta je she ya de ba ta tenju se no une kade yong ge du. Entonces, esta interdependencia, esta visión budista de la interdependencia, de la vacuidad, entonces te lleva a verte en ti, interiorizar, a ver cómo es que estás tan aferrada a ese yo. O te de che. Ta tan ki pa te o bogo dan na. Bogo ta per. Entonces, esta pregunta de dónde es Bogotá es solamente un ejemplo para... Ta chiste. Te como un shu chiste. je da. Es como un chiste. Ora ba. A je ko ta bogo ta hingu de. Entonces, ¿saben pues dónde es Bogotá? Ya. Sí, no sé. Antes sabíamos ya. Un Omar Shimiyo acá. ¿Dónde hingu de? Bueno, ¿quién sabe dónde es? Entonces estamos analizando. Oye, de ta pe ya ko re cha. Chunzo a shen ge men du nga shen ge men du chi pare. Bueno, ya estamos igual. Yo tampoco sabía, Sao tampoco ustedes saben. Ah, no, la ora shi. Parece que mo pe. Quedamos igual. A dire. Ta di shu ge de ga jis. Es un chiste, ¿no? Di shu ge a donde yo. Aquí lo más importante es a ver dónde, o sea, cómo es ese yo, dónde está ese yo a que tanto me aferro. Andi na ta ta ge shi ra. Yo une ka de. Lo analizas y dices, ¿cómo es ese yo realmente? Oh, de. Corazón yo. Entonces, Toma digo, con yo. el corazón es el Mente yo, yo. el estómago es el yo, mi Cerebro cuerpo es el yo. yo, mi cerebro es el yo. Man se leva lo zu zu. Hay algunos que señalan en la cabeza cuando dicen yo. Yo. Está lo yo. Man se. La mayoría nos señalamos aquí en el pecho creyendo que ahí está el yo tan sólido. Brenda malo ka le ne shu che ba. Yo ben. Entonces yo creo que tengo la razón, entonces digo, yo estoy bien. Y me
perro a eso. tú malo Tú está. eres el malo. Tira pelea yo. Entonces empezamos a pelear. Ahora tiene ya de ti que está ya lleno, rajin que ti chite tranquila de que va. Entonces, esto es analizarlo tranquilamente para que también puedas mantener una mente tranquila. Oh, tiene lo yo ya de más cali con ya toma. ¿Vale? Yo sé de chic ni na. Ya da gente, ¿vale? Pero no chama. Entonces, sí, y esto pues lo vas analizando, lo vas meditando y entonces poco a poco lo vas entendiendo. O tiene lente, ta última tenjuri. Entonces, está... ¿le? Le. Cuando sabes, cuando entiendes perfectamente, sin ningún error, tal y como es ese yo, entonces es la respuesta a esa interdependencia. ¿A dónde Bogotá? La Tzane. Si yo puedo contestarlo, ¿dónde es Pregunta, Bogotá? dice. De última resto, de vacuna. La respuesta, la última, la real, la verdadera, entonces es la vacuidad. Entonces es el entendimiento directo de la vacuidad. Ah, tendré que ser. O ta tisute, te une jalea puita puya puyo. Ta ti. Entonces, bueno, este texto es realmente, sorprendentemente buenísimo. Oye, Muy sí. bueno. Claro, la pregunta dice. En ninja carrera, ninja carrera, si yo Y creo por que supuesto habla sobre la compasión, Pero- cómo desarrollar la compasión, para qué me sirve a mí desarrollar la compasión. ¿Qué me beneficia? Dice ganga, budismo nangchu no le deshe jago ra me budismo nangchu ganga mareta. Entonces, 동반이 sea da ninja sea de budismo nangchu ganga mareta, pues deshe jago ra nangchu. entonces o sea, este texto habla de cómo desarrollar este Buddha Dharma, este cambio interior. No es el cambio interior en sí, entonces nos explica cómo ir desarrollando eso. A donde yo aquí yo sé la vea tela ale choda yo me do ta ti ranchi lenji que va jerba. Entonces, ¿dónde está ese yo? ¿Cómo es ese yo? Entonces, es algo que yo misma tengo que analizar y tengo que buscar. Entonces, es es un trabajo propio. ninja carrera ese. Entonces, ¿qué es la compasión? ninja carrera pendo yore. ¿Para qué me sirve la compasión? O ti choda dango ninja kora choda pesin yo yo mal de cho me chile ti no pendo yo. Entonces, no es la explicación de los razonamientos que da sobre cómo lo que es la compasión y cómo desarrollarla, o sea, no es precisamente el cambio interior en sí, desde su propio lado, sino es una explicación para que a ti también te ayude a ese cambio interior. Oya. De pato jixi ngodu na te je, traba nge. Bueno, entonces esta fue la introducción. Ah, ni pati ene kenzo san ko ma chabare nangbare ngata nangba me tende sama matanga che. Entonces usted no piense en mí como él, un monje budista, Yo no budismo. O tende sama matanga che. y yo no soy budista, no soy monje, no piense Esa persona. piensen en mí como una persona, un ser humano. Yo soy persona. Como una persona, un ser humano. Parecido. Tú eres un ser humano también, somos De iguales. awandoa, tungemendo. Somos iguales, nos parece. Somos iguales en el sentido de que tú quieres ser feliz, yo quiero ser feliz. Tú quieres dejar de sufrir, yo también quiero dejar de sufrir. Tende chana, ene manzo nyebo chaura. Samo donda. Pensando de esa forma, entonces nos acercamos, ¿no? No de nyebo yene. Eso me Ene acerca a ti. kariura. O tende to tende. Ene chana be chawa karikuna. Entonces, Dile, chawa de sama namda. terminando con esto, entonces pasemos a las preguntas. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Tienes una pregunta? Volviendo al tema de Bogotá. O sea, Bogotá es como un concepto que depende de nuestra percepción, ¿no? Es una unión de partes, pero no es una cosa en sí. Lo que podemos señalar es las partes de Bogotá, pero no la esencia de Bogotá. De Bogotá, de Cariñín, Cabeza, Mintaya, Chiboresa, nosotros somos también de Cabeza, Nanto, Raúl, las dos se llaman Laura. Sí. Lenquiazo, Chita Bogotá, Toma de esa, de Calzada de la TN, de Bogotá, y esa. O tere. Ya. De samlo tana ta manzo luluche. Entonces, pensando de esta forma, analízalo tranquilamente.
ene nga pe nam yu khondro sa du Por ejemplo, generalmente cuando me enojo, jo de pe hyok chambo le ge ba ese yo se hace tan sólido y tan fuerte. ene hulu che a chakwa ji du pe hyok chambo chik le ge ba Entonces, Carlos, so chakwa ji du a hulu chik le ge nga pe gu du nga chik chi gu igual cuando sientes apego por algo, entonces empiezas también a sentir ese yo tan sólido, real, ¿sí? Que necesitando de tu apego, de tu objeto de apego. ti ta ta ma re nor chas Entonces, ene ra yo ma re ene nga zu ta nyomo ngo ge te su hi re che ba Este yo que se siente así, o sea, esta forma de sentirte, entonces es completamente un error, estás completamente equivocado. Entonces, ta tende ra ta yo ma re san No es de esta nor ta ge forma. te chi yo re san no es de esta forma, estás en un error. o ta mo ne chana su ka ba do chi ta ta Entonces, sobre todo cuando estas emociones aflictivas surgen con mucha fuerza, entonces cuando tienes que analizar, relajarte y analizar cómo es ese yo. nga jam bi ja du pe hyok chambo le ge Vamos du a hacer una pequeña meditación cortita. o ya Entonces piensen en esto, en cuando tienes una emoción aflictiva, un enojo, un apego muy fuerte. o tende yi du ta nga tende ra do be nga ta ka ba do Cuando estás de esa forma, ofuscado, entonces, ¿este yo realmente es así? o ya o tende je sam lo tang ne en de song ga kale ma jana yo ma kale ta je chi de ane logic sin ni che na chuan da shu ne ni ya yo ba Esto es poco a poco, entonces tampoco se apresuren. Esto si lo analizan, si lo meditan, aunque sea un poco corto tiempo cada día, dentro de 1 año, 2 años van a ir probando lo que es. no ma tang ne la ti pendo yo Pero es muy beneficioso. ro ta ko ho de gal mi ji ki du ja che na ti mi ti du ja hi wo se du tang khon shi wo sa ge ba mi ti dong ba tong za Entonces a veces vamos por la calle y nos topamos con alguien que nos cae tan mal y entonces inmediatamente surge la aversión, el odio y otra vez vueltos en eso. ti ka ra chi par ba Entonces si pensamos, bueno, es una persona yin na su shi na sa wo hi wo chi tong y do una persona con la misma cara de siempre, pero entonces, ¿por qué me hace sentir tan mal? O sea, me descompone tanto. su tende che tang o ge ene su ma ji bi su nyo mo ke Si ka le de yo no detengo estas aflicciones, estas emociones aflictivas, estos engaños, entonces, ¿quién lo va a hacer por mí? o tende che 야, 나 저기 저 해봐. 가르고는 내 자기 라베야 된다 이제. 먼저 미치 바래 오는 남자랑 제가 가르랑 꾸나. Entonces, ¿tienen otra pregunta? Pueden hacer cualquier pregunta, la que quieran. Somos iguales. Ah, bueno, es que yo también. Sí, sí, tú di. Para que ya. ¿Cuál es el proceso de purificación o de regulación que hay para elevar la conciencia? ¿Y en qué culmina
la liberación del sufrimiento material. Para elevar la conciencia, ¿a qué te refieres? Por Puede ejemplo, trascender. en los Vedas se habla mucho de un sadhana, ¿no es cierto? Levantarse temprano, regular los sentidos, mediante el control de la mente se controlan los sentidos y así hay una introspección más profunda, porque todo nace en una percepción de sentidos corporal. Tiene carezate, tipachana kichetu, cachegorini, cancionate samlo, ya que tan kichetu, tiene de gela, tapate kichetu, candes, cachegoresa, 오야 kichetu. 오케이 또 저는 저한테 배야 부모네 할래래 Esa es una muy buena pregunta. 어디로 와 당한도 니라 뒷바샤야 가르치고 그래 다와 가르치스 또 딩이 저배 시험보여 Entonces, ¿cómo puedo purificar mis acciones para poder lograr la liberación? 빼나 나서지나 Por ejemplo, si estoy enfermo, 나서도 잡아 여러배 entonces se puede recuperar uno de esa enfermedad. 딜레멘주 가르치고 그래 ¿Cuál sería el tratamiento? 오 뒤치와 뒤치거래 Entonces, es como eso, es como esta pregunta. 오 뒤치 당한도 오늘에 타와서 지금 부디스 나는 해고 출렁 많이 해고 타와 다 이유는 미군조 포럼을 타와 톱자 Entonces, bueno, todas las religiones hablan de una liberación. Por ejemplo, el catolicismo habla de que es no precisamente la liberación, pero sí de llegar al cielo. 나 también 노당지로 아 무슬림메나 가제나 가제게 미군조 깔지 알알지 난 타와 톱리스 군조 Entonces, los del Islam también no hablan precisamente de liberación, pero sí hablan de ir con Alá. Para ellos es como esa liberación. 다 부디스 한 데려 줘서다 계속 중식 말 지금 로당 타와 톱 데려 계속 행 말. 지금 군조 포럼 로당 데려 타와 톱서 행 말. Entonces, bueno, en el budismo no se habla de ir acá con una deidad o con Dios o así, no se habla en el budismo de esto. 다 다 당기 나자 타는 히 nganzo ngela 다 빅바세 컨디션 장마 소그래 빅바 장마 소서네 나 지금 타바토베 덴바르와 Entonces, bueno, se habla de purificar negatividades, de purificar negatividades de cuerpo, de la palabra y mente para poder tener acceso a esa libertad, a esa liberación. 다 빅바세 데 카르레스나 Entonces, 현타 말이 콘로 다티 빼충충시 해나 ¿y qué son esas negatividades? Entonces, no es más que las emociones aflictivas de las que hablábamos ahorita, esos engaños, el enojo, el apego. 빼나 다만 쇼베야 나 치고포도 녀베기 Entonces, por ejemplo, en la mañana me levanté temprano. 아니 녀ame ngala 소돔 당스 Entonces, me levanto temprano en la mañana y entonces mi madre inmediatamente me regañó. 아 아니 벨레야체 Nos peleamos. 디제데 벨레야체 딱 콘로다 즉 누구 책 독자 페이지 시기리 아니 생겨나네 독자를 독자인자 디제데 네 디파사스타 내가 독자치 까마 독자치 랩스 Me enojé con mi madre, terminé diciéndole cosas horribles, terminé pensando, deseando cosas horribles. ¿Y qué pasó? Pues que acumulé solamente karma negativo. 단딩에 장만 칸데스서 Y ahora, ¿cómo voy a poder purificar eso? 로바 다만 독자라면 장마라다 디바르바 Que pelearte con tu madre, decirle cosas horribles a tu madre, es horrible, eso es una gran negatividad. 다 미마마 벨레야 Me he peleado con mi madre, 마로 me he dicho que es 와 mala, 둘다 뇽바 슬라브라 o 아마 incluso 우발라 le dije loca o tonta, bueno, más feo. 다 habla tonta Entonces le dije tonta. 디제데 ngal 까마 카리용 Y que esa palabra, ¿qué resultado me va a dejar? O sea, ese karma, ¿qué va a pasar con eso? 다 tonda 파 ton다라 비게 마소 보시 디 누바직 수수를 줄래고 디 마음바 소소 아니 tonda 차야 홀랑가 디 사모지 조구도 Dejé salir esa palabra dirigida hacia mi madre. Entonces esa palabra salió, pero entonces hubo aún así, entró, bueno, que se quedó guardada una impresión en mi mente que va a tener un resultado tarde que temprano. 다 텔페 다 디상망에 카데서 그랬다 달라 효베 랍차스 Entonces he hecho esto negativo en la mañana, me levanté en la mañana de malas, entonces hice esto
¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo voy a poder purificar eso? 간단치는 짱만 속으로 살아보러 봐. Entonces, es la pregunta, ¿cómo voy a poder purificar eso? 네 텐데 라고 전에도 네 아마로 당게 텐데 라면 되게 많이 상당도 소다 수익을 유바하지. Entonces, lo primero es que, bueno, ponerte a pensar, bueno, lo que le dije a mi madre no estuvo bien. Surge el arrepentimiento. ¿Estás arrepentido de haber dicho eso a tu madre? 아니 지만 텐데 지금 해야지. Y también la promesa de no volverlo a hacer, no vuelvo a hacer esto. 디시도 칼라키 Entonces, 칼라키 칼라키제 칼라제뉴 칼라뉴 compras comida. 내면 추치키 내가 아무서 시 권다게 담한테 좀 Le llevas a tu madre o al menos una agüita o algo, entonces le pides disculpas, le dices mamá, te traigo esto, discúlpame, te dije esto feo y no estuvo bien. 我前上看了讲学不得了，光他来的人，他都是你的。 Entonces, pedir disculpas por las cosas también negativas que has hecho mal. 아니, mamá, lembaure, ninjenge puya bodo Y simchi. generalmente la madre te va a perdonar porque la mamá siempre está pendiente de sus hijos y bueno, tiene un amor incondicional por sus hijos. 아니, mamá lembaure, sososenala des기분. Entonces, bueno, ya haces las paces con tu mamá. Entonces purificas, bueno, si lo haces rápidamente, entonces purificas eso con tu mamá. 아니, 지마 텐데 마셔베지 짱마데나 텐데 아마다 부부 파가 타반다고 지금 그래도. Entonces, son ejemplos de que como poco a poco vas construyendo esa liberación, ese camino que te lleva a la liberación. 어, 되나 희당도 되고 된다마다 사고. Y bueno, es que 탑시 희래. entonces tenemos un montón de muchas negatividades acumuladas que se pueden purificar. ¿Cómo se hace con estos 4 poderes oponentes? Se llama. 어, 텐데 제다면 다 짱마 써야 돼. 어, 텐데 제. 매는 메세베나리. 약지히베나. 어, 텐데 제 짱마 써야 돼. 탑시 희요. Entonces, para todas las negatividades que hemos cometido de cuerpo, palabra y mente, entonces se llevan a cabo, se trabajan, se purifican con estos 4 poderes oponentes que se llaman. Pero Colombia, Bogotá, mi chazan no me llega, le lena ni. Bogotá la michama. Ni Bogotá chazan no me llega, le lena. Entonces, por ejemplo, que haya dañado a todos los habitantes de Bogotá. 어때래? 가르치고. Bogotá mi lumbache, mi tomna de tel no me llega una petuchare, ni tendré más o menos yubachi. Entonces piensas, bueno, haber hecho esto, primero es el arrepentimiento de haberlo hecho. Entonces no estuvo bien que hubiera dañado a estos 2 habitantes de Bogotá. Esa es una negatividad muy grande. 아니, 지만 텐데 지금 해서. Entonces te arrepientes y prometes no volverlo a hacer. 디시 Bogotá mi 강가라 삼로다. Entonces piensas en todos los habitantes de Bogotá. 아니, 콘솔 니 동해체는 사베닝제군. Entonces meditas en el amor y la compasión hacia todos los bogotanos, hacia todos los seres. Entonces que todos ellos puedan verse libres de su sufrimiento. 아니, 배 마타바, 배 짱마 마샤베네 데스 다기르 봐. 다야. Entonces de pronto no vas a purificar todo lo que hiciste en ese momento. 아니, 배는 안지 네바지 안지우서 신배이나. 배나. Perna también la dejó. 대 네바지 당기려. De 대바 님마 파시. Shenda de Charon. 가르쳐. De Shenda. 현다 Shenda 가르쳐. de Bogotá ni no va a 대배 대 돈다르디. 뭐 된대 쟤는 또 보고다는 누바제베 레데 짱마지 샤기를 봐. 나는 짱마 차서는 델레데베 타바지리 그런 누바. Entonces vas construyendo también, vas purificando también poco a poco el daño que hiciste a los bogotanos. Entonces a lo mejor no lo purificas de una, pero sí lo vas haciendo durante bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, tengo alguna enfermedad pulmonar. Entonces pues me siento muy infeliz con esa enfermedad. Voy con el médico. Entonces el médico te dice es que has estado fumando mucho, entonces eso te ha dañado el pulmón, o bueno, tuviste otra enfermedad y te dice no, es que has estado bebiendo mucho, o has, ¿qué?
아니 다 가르쳐 뭐 어딘들 때네 어딘들 오 telling you what Entonces te dice esto el médico y te arrepientes, dice, ay, no estuvo bien que hubiera hecho esto. 아니 지마한테는 마도 No voy a volver a fumar. 어때지 아니 팀비치도 메사 Y luego tomas tu tratamiento. 되잖아 아니 로이 나자서 로알 타바를 받아 Entonces te recuperas de la enfermedad pulmonar que tienes y entonces es como haber alcanzado la liberación. 되나히 어떻게 되나히 제가 아니 대박가 다야 답이 요리 Bueno, el caso es que cada acción negativa que cometes tiene la cualidad de que se puede purificar. 어딘지 따디 때자라 줘서 ¿Entendiste? 된다버리 나버 지당 집반다버리 Entonces, bueno, para cada caso es aplicar lo mismo. 어때 딱 가는 야야 Ok. No entendí muy bien cuando decía el yo sólido. ¿Es como la ira que siento o...? Tiene cabeza una de doctor labna, grande esa. De doctor de lana, de fondo de bebé. 가리가 Una persona que ande de una de taxi, de una de una de todo. 어때면서 야야 usted cómo se llama Camila. Camila 따처럼 룰루를 llama Se contesta tranquilamente, Camila. está a donde Camila ¿Dónde está Camila? 룰루에도 가만도 코노사도 나 가만 Cuando estoy tranquila, ¿dónde está Camila? Cuando estoy enojada, ¿dónde está Camila? Pienso que cuando estoy enojada... 다투 저구도 파저구 됐다 좀 Cuando estoy enojada estoy más como reflejándome la persona que me quiero enojar. 오야 Y cuando estoy tranquila estoy como en mí. Enema controlando desde mi casa. ¿Controlan qué? ¿Controlan qué? 랑사 El lanza de dile a Dios. 아니 비게 비게 누가 스타tileo pana porque quando você yo pe es muy malo rabajas lado yo se tendría sangre me ves Cuando estás enojada y estás frente a la persona que te hace enojar, entonces no sientes así como ese yo, es que yo estoy bien, incluso a veces nos tocamos, pero yo estoy bien y él está mal. Él está completamente equivocado, él es todo lo malo, toda la basura. Yo soy lo más limpio. es correcto entonces estamos también gente Eso es algo natural, eso es algo muy natural en nosotros, en referirnos a ese, o sea, ese yo se hace como muy grande, muy sólido. Es que sólido es como esa pesadez, esa fuerza. O sea, ahí está, como si lo pudiera señalar. Pero hay que darse cuenta de que no es así, de que estás en un completo error. lama 야가게 제우치면 되게 칩 나선 게 요마리 찍가 요마리 쓰는데 되게 잡으래 ¿Care yo mare? 야가게 제우치라 제라 de 라마디 샤면 저게 지 de como que hay que faltar. 게뭐 Bueno, había un rey que tenía un maestro, un sabio, que siempre le estaba diciendo el sabio, el yo no existe, el yo no existe. Y el rey ya estaba cansado de eso porque no lo entendía, entonces hizo un hoyo, el rey. Ahí puso al sabio este maestro. Y mandó traer a su ejército un gran elefante. Entonces, bueno, es que le digo que este chiste no funciona tanto aquí porque no traduce como el yo. Todavía no se lo tomen, Entonces, el elefante estaba a punto de pisotear al maestro y entonces él empezó a gritar diciendo yo estoy así como que yo ayúdenme, o sea, ayúdenme, como es que uno dice ayúdenme sin decir el yo, ¿no? Sí.
tiene chela. Yo necesito Ana que puta yo tu gana. Ta yo tu ganga tu ta y no me se. Bueno, es que en el otro lenguaje diría yo, o sea, no diría ayúdame, pero ese me es como el yo. ayuda para yo. Ayuda para yo. Ayúdame a yo. 와 대나기 남유가 차이로 어떻게 되지? 딱 대야 따다면 저 나도 삼바나 이 콘도 사운드 삼바나 이 저한테 따다 말해. 저랑 뭐 하서 그거 와. Entonces, bueno, el yo existe, por supuesto que existe, pero no existe como yo pienso que existe. Ese es el error que cometemos siempre. 와 대장 Pensar que existe. 갈래 때는 또 로경시 삼나당 로경시 삼나당 남기 동반이 있어야 돼. 오늘 요 멜로디 하고는 동반이. Y este es un estudio muy profundo que se hace durante mucho tiempo, o sea, es como es meditar todos los días sobre ese yo, como realmente existe este yo, para poderlo irlo procesando, para poderlo comprendiendo a su perfección, comprender directamente tal y como existe. 되네? Pero, 아니지 유인의 가르편도요. ¿y eso para qué me sirve? 아니 샤슈 가르치는 전부 독세야 돼. 수수생기 딱 가르쳐 톱나 되나 이 샤고 있어. Eso también te hace estar contento con lo que tienes, o sea, estar satisfecho con lo que tienes. Si este té está rico o no, es lo de menos. 파파에는 그런 상황 기효를 봐. 파파에는 그런 상황 기효요. 파파에는 그런 데세 상황이 그런 강파 기효래. Entonces es un ser Arya, una persona que entiende directamente la vacuidad, entonces está satisfecho, está contento donde quiera que esté. 이 그런 gusto le 그런 기분이요. Entonces no tiene que ver, o sea, no se deja llevar por lo que le gusta o no, sino que está bien, o sea, está tranquilo, está 아니 conforme. 너네가 기분이 수수생기 나래 파. Esa felicidad, porque esa felicidad no viene de algo externo, esa felicidad viene desde dentro. 어떻게 그래요? 대미가 매직이 도주다는 딱 기분 맨에 현단에 채우줄 내가 이거 도주다 그래 내가 이거 통중지기는 내가 이거 욕다 세고 유도 아니 기분 요야요 말아. Porque entonces es que nosotros siempre estamos infelices porque es que el otro me dijo, el otro me hizo, entonces todo siempre viene de fuera. Entonces estoy esperando que los demás me hagan felices porque estoy creyendo que la felicidad viene de afuera y nunca logro conectarme con ese interior, pues, con esa felicidad interior. 빨나 딱 견좀 맞아 저거요. 저기요 말해서 결혼한 거 배치 저거 유기 말했어. 하마과. La mayoría a lo mejor no entiende. Toma la mesa y el proyecto para pero zabulin na le Sasha ta lumba y ta lumba Sasha pe jihu kabare. Por ejemplo, ¿cuál es el lugar más feliz del mundo? Más agradable. Kabare entonces ya No le conoce. Donde cada persona se sienta feliz. Cada uno tiene Porque que no existe una. solamente es la felicidad. 어 데려봤다 수수생에는 lumba de 기분 도삼나 야샤 게 기분에. Y es así, cuando tú estás feliz en un lugar, cuando estás a gusto en un lugar, ese lugar va a estar bien para ti. 아니 기분에 도삼 동해지대는 동해라. Y si no estás a gusto, no estás feliz, entonces solo va a haber sufrimiento, va a estar sufriendo en ese lugar. 야, 나체나 내 보고다 lumba 빼기부 지기 lumba 할래 빼기. Para mí, Bogotá es un lugar muy bonito para vivir. 뭐 bonito no malo. 다 장고시에 저거. Ustedes, honestamente, digan, ¿es bonito o no? Sí, es bonito. 다 persona 맞다. 미양 에 벨레 참게서 말해. 미양 오늘 보고다 야 유르서 말라토. No piensen en Bogotá como la persona, sino el lugar en sí, Bogotá, de lugar, agua, el agua, el lugar, las flores, las plantas, o sea, el lugar. No piensen precisamente en las personas de Bogotá. Yo soy tibetano. Tibetano a dónde? Arriba. Bogotá. Más lejos. Tibetano 6 meses. Muy frío. Es agua salir una noche mañana rompe. Muy frío. India más calor.
어때? Entonces dice, yo soy del Tíbet, entonces el Tíbet está muy al norte y entonces hace mucho frío. Bogotá pues, está más al sur, entonces hace más, digo, más calorcito todavía. Entonces dice, en el Tíbet son 6 meses de bajas temperaturas, de invierno muy frío, entonces dice, el agua, si llegas a un pocillo con agua afuera, va a ser completamente rota el pocillo. El metálico. muy rica agua. Bogotá tiene agua muy rica, muy limpia. Tiene muchos colores. Tiene muchos colores todo el año. Hay mucho frío, no, mucho calor, no. No hace ni mucho frío ni mucho calor. En general. Más o menos. Está tapado. 오늘 딱 좀 맞춰놔 하고 말은 손에 빼하고 rumba le pequio. Más en verde. Un año verde. Tienen un año, todo el año está verde. Pena Suiza. Como en Suiza, por ejemplo. Y acá, Dawani. El verano dura 2 meses en Suiza. 2 meses. Era niebla. Y luego hay pura niebla y mucho frío. Lugar no ve. Muy rica. El lugar puede, o sea, el lugar realmente no es, el clima no es tan bonito, entonces no es tan agradable. 세상 안에 될 때인데 내 기보세 하고 그걸 딱 뭔가야 버리셔 그 기보리셔. Entonces, es un lugar bonito de por sí, es Bogotá, pero entonces si además tú te sientes como contento de estar aquí, satisfecho de estar aquí, entonces va a ser aún más bonito. 어디 또 개념세다. 와 대체는 나네 대화세. Entonces, que no nos quedemos solamente con la parte negativa, no contemos solo lo negativo, entonces también cuenta las cosas positivas y entonces pues, trata de ser feliz. DJ는 뭐 보이. 뭐 벤세 가르르 니 메스 기보세 가르르. Entonces esta ¿qué equipo carrera? 나 메스 기보세 가르르. 그네 용거래. ¿Cómo puedo tener una vida feliz? ¿De dónde puede surgir pues mi felicidad? ¿Cómo puede surgir mi felicidad? 땅에만 야샤 빼면은 야샤 죽주 나네. Entonces yo creo que el 60% lo puedes es de tu parte interior, desde tu interior lograrlo. 야샤 10주다 치료게. Entonces yo creo que es muy lo que es externo es menos, no sé, pongamos un 40%. 말베. ¿Es así? 디네게 좋아들려면 에는 미메절 데스 기부 용거 봐. Entonces tener una vida más plena, más feliz, pues entonces, o sea, tratar de ser feliz al menos, entonces es algo que solo tú puedes lograr. 어때래 쓰리 어디기 만족다 보고 아돈데 보고다 지스테니 디 규되는 만족 매절 팬도 이베 랍제실래 탐나 에는 캡성 총로. Entonces, que podamos comprender este chiste que es de dónde es Bogotá. Entonces, porque ese dónde es Bogotá te lleva también a pensar dónde está ese yo realmente, cómo es ese yo realmente. Entonces, te llega a cuestionarte, te llegas a cuestionar sobre todo eso y poder contestar. 어디 팬도도. Ese es el beneficio. 땅 알아라고 써놓다. Por ejemplo, yo 또 그때 지시라 맞아버셔. si cuento todo lo negativo que sucede, 보고다 lugar 못 보니. pero entonces también cuento lo positivo. Bogotá también es bonito. todo año. Todo el año. Muchos colores. Muchas flores. Todo verde. Todo es verde. Muy bonito. Que es muy bonito. Mucho bosque. Hay mucho bosque. Entonces te vas quedando también con las cosas positivas. Jardín más grande. Es un jardín muy grande. Entonces aquí cuidan mucho los parques, los parques, ¿no? Entonces muy bonito, más grande. No, en todos lados se cuidan los parques y los jardines, se hacen esos jardines. 대소에 디식이 삼롱만에 삼롱 빼고 당도 대면 토름라브에 나눠서 랭가요에 사실 빼야신 것도 알랍다 망체 이 당분은 삼롱당에 중견은 사실 심부라고 말봐. Entonces las escuelas, por ejemplo, hay escuelas que son muy amplias y o sea, menos mal
pudieron hacerse de un buen lugar donde puedan tener un buen jardín o un buen parque para una buena cancha y todo eso. Entonces, ahorita ya es difícil conseguir un lugar amplio aquí. Sí, escuela todo más grande. Oye, o tendría que tener que decir, ¿no? O tal sacha no una ya por el caso. De eso llego yo, ¿verdad? Entonces, el pensar, o sea, cuando cuentas las cosas positivas que hay a tu alrededor, entonces eso también te ayuda a relajarte y sentirte más tranquilo, más feliz. Ya, ¿Tienen otra pregunta? Bueno, en referencia al yo y todo esto, ¿qué pasaría con, digamos, un principio de identidad de la persona o del conjunto? ¿Qué pasaría? Sí, o sea, ¿cómo se entendería? La entidad de la persona y Sí, el principio de identidad de individuo y del conjunto. El conjunto. Tiene cansa dagmeta, cansa yo. Cansa yo, cansa dagmeta, cansa da yo. Toma, candes. 가서 저한테 강사했다. 쇼 가린 데와요. 내가 랑 저거를 왜? 네, cansa대. 강사 다음에다 저 다음에 제와 퉁퉁 네 가리래. tiene ñamdu candes ruido de eso. Yo también. Cansa. 맨 제가 내가 당다 있으면 아니야 돼. A ver, que las trates de explicar, de especificar más. De hecho, es la manera más simple que se me ocurre, la verdad. Que... Con otras palabras. ¿Cómo se Pero entiende? el concepto de individuo o del grupo con respecto a qué? ¿Con respecto al budismo? ¿O qué? ¿Cómo se ve? Sí, en visión al yo que está... Vale. A ver, tú qué le que él dice que nosotros tenemos como un yo muy fuerte. Entonces, ¿cómo se manejaría en esa visión que siempre tenemos del yo? ¿Lo colectivo, o sea, el grupo, o lo individual? No, pero no la parte, es algo que tengo. No sé si lo estoy entendiendo bien, si es un yo pormenorizado, pero igual. Bueno, es un yo sólido cuando uno... ¿Estás queriendo saber el yo individual y el yo colectivo cómo aplicarían en el budismo? Sí. Pero ¿cómo así el yo colectivo? Sí, existe una idea de yo colectivo. O sea, así como tenemos una idea de yo, si hay una idea de yo colectivo. Yo colectivo yo como en general. ¿Te relacionas con los demás? No, en tanto colectivo, nada. Sí. O sea, él más que todo se refiere es como que a la individualidad del ser y la individualidad que hay entre el cuerpo y el ser. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo y el alma? No, el yo y el yo. O sea, si hay una idea de un yo de los demás. Como, o sea, lo colectivo. No, es la definición del yo ¿Sabes? De pronto, La pregunta es si en el budismo si hay una idea de pero yo sé si hay una idea de que haya un yo que sea como el yo comunista. O sea, es eso lo que dice el Lucero, que si en el budismo se entiende que cómo se entiende el individuo, y cómo se entiende entonces el colectivo, desde la idea del yo, o sea que sí, entonces Como si el yo no es yo. tan sólido, ¿sí? No es sólido como lo pensamos, cómo se entiende el individuo y cómo se entiende Siempre como que estamos todos iguales. 난저 간대시 하고 그랬어. 다 가리래지. 아, tiene ine ngatsu kandes hagoyo. 아니 나 뒤에 봐도 그 욕도 맞어. 나 가리래 된 간대시는 하고. 이래배. Da ngatsu kandes siguios. 아네. 너다 저랑 저한테 파세 주세. 빼야 거도. Ah, bueno, es una buena pregunta, espero que haya entendido también. 아, ¿Cuál es la pregunta, perdón? Porque... ¿Cuál es la pregunta? Ah, Chihuahua esa, que chiquito. 저 가리래지. Bueno, ¿qué es el yo? 이래배. Como, ¿qué es Como el yo, individuo, no? Como sí. individuo, sí, ¿qué es el yo?
Y cómo lo concibo yo, o sea, a uno individualmente, ¿no? ¿Sí? ¿Algo así? Sí, y también Y el grupal. ahí te ayuda. O sea, como si nosotros fuéramos un yo. Sí, como si fuéramos En un solo yo colectivo. En Como Colombia, como Bogotá, como En comunidad. 오케이. Como grupo. 오야야야야. 나만도 참나 다 제그래서 지금 말이 있으면 다를 여러 번. Bueno, cada persona pues tiene su yo, cada ser humano tiene su yo, cada ser tiene su yo. ¿Verdad? Tú y él, nosotros, la quito. Entonces incluso decimos yo, tú, él, ustedes. 어때? 빼나다 컴퓨터 가려서는 게 컴퓨터 가가러 왔다. Y nos referimos a las cosas como mi computador o mi mesa o mi mío, o sea, yo y lo mío. Tiene chita un dazi carere, tiene una chocante. 오야. 나 니는 요 가르치고 나서는. Entonces yo como concibo ese yo. 나도 배제 직발에. Entonces, bueno, todos somos muy parecidos a cómo lo concebimos. Aquí corazón. Entonces a veces pienso que aquí está mi corazón, ¿no? Caballo, ¿quién está acá? Debe. ¿Sí tienen ahí su corazón? Y cerca. Y cerca del corazón pensamos de esa forma. Pensamos que cerca del corazón está entonces el yo. Yo, eres gogoda, O sea, y es un yo así como redondito. Nos sentimos así, ¿sí o no? Sí. La verdad, sí. Yo sí. Entonces está también mi cerebro como arriba de ese yo. Y mi estómago está abajo de ese yo. ¿Sí lo sienten? O sea, es como algo natural, la verdad. Entonces alguien me menosprecia, me lastima. Entonces piensas que esta persona cree que soy una pobre tonta. Entonces él me dice, alguien me dice esas cosas que me hacen sentir menospreciada. Pero entonces, y luego yo menosprecio a alguien, entonces me siento yo como poderosa, como bien. Bien de menospreciar. Entonces, generalmente somos así. La mayoría piensa, o sea, sí, es como una sensación, ¿no? Una experiencia, una sensación, ¿no? Es una... En general, así concebimos todos ese yo. Pero entonces en el budismo se habla de la ausencia del yo. O de entidad, ausencia del yo, de entidad. Entonces el budismo dice, eso no es así, ese yo como lo concibes no es así, estás en un completo error. Porque debido a esa forma como lo concibes, entonces terminas haciendo trabajos pésimos. Todo lo haces mal. Entonces no es así. Entonces, ¿cómo es ese yo? ¿Cómo es esa entidad? Entonces, si el yo no es aquí redondito a un ladito del corazón, entonces ¿está aquí? No, sí, ¿Sí o no? Ahí tiene yo. Entonces, ¿ese yo está en la mano? No. Poco se me llora, mata. Poco lloré. Hay un poco de ese yo en esa mano al menos. Yo mucho, yo poco. Aquí hay poquito yo, pero aquí hay mucho yo y aquí hay poquito yo. Entonces aquí hay un yo, aquí hay yo en esta mano también. No yo. Pero ese no es, o sea, no, la mano no es el yo. Tiene yo, pero no es el yo. Mi celular. Es como mi computador, mi celular. Mi celular tiene internet. Mi celular tiene internet. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Poquito. Tiene poquito internet igual. ¿Tiene poquito internet o es igual? Tiene. Yo.
Tanade. Igual. Tande. Mi computador. Tande computer chung yorbe. Aquí, este es mi computador. Entonces, esta parte donde... Aquí eso sí- solo tiene computador. ¿Esa es la única parte que tiene computador? No. No. Aquí no. Aquí no. Ah, ¿dónde? ¿Dónde es el computador? No, ¿dónde yorbe? Pero, ¿ese es el computador? Parte. Es una partecita. Un poquito de computador. Oh, yo uso la curva. Entonces, nosotros decimos, se dice como, se traduce como tiene computador. La mesa aquí pequeña, la ana de mesa y Entonces, ese tiene mesa. esto tiene mesa, esto de la cosa, ¿qué? parte de la mesa. Porque es Ese parte. tiene rica. Eso tiene ricura. Ese tiene rica, la curre mi. Aquí rica poquito, en muchos de marva. Uno no dice, este pedacito sí tiene poquita ricura, pero este tiene más ricura. Es rica, corto, diría chic me toca, tonto ya. Entonces, no decimos la ricura está solamente aquí, o sea, y lo señalamos, no lo Ese no rica, podemos. corto, tiene rica, la curre mi. Entonces, Rica, tonto ya, yo amo. Uno llega a decir, tiene ricura, cada cosa. Entonces, Tiene yo. esa es parte de... Cheta, aquí tiene. Es igual Yo. con la mano tiene yo. Aquí hay yo. También la otra mano tiene yo. Yo dos. Pero no Vale, es que haya sí, dos yo, hay un solo Aquí yo. computador, aquí computador, aquí computador. Dos computadores, Mari. Entonces, aquí tiene computador, tiene computador, no es que sean dos tres computadores. Arriba ya me toca sender. Sí. Arriba es el centro de Izquierda, Manteca, sí. derecha, A la todo izquierda, sí. a la En la derecha. ya me sí. toca sender mucho no hay. Pero no es que haya muchos centros de Yamantaca. Ganzo somos ya me toca sender, de cuánto Entonces, pero tampoco Yamantaca es eso así sólido, así redondito, el centro de Yamantaca. No es así, tampoco. Ah, tiene que ser tan grande, yo sabes. Entonces, decimos, la mano tiene el yo. Di mano la, yo sentado de hecho yo haré. Entonces, lo vemos también esta perspectiva, o sea, la mano también tiene el yo. De eso cangua La pierna también tiene el yo. Ah, tiene esa mano, mango chile, yo ayude ba. Entonces, pensamos de esa forma, como yo me compongo de esas partes. Aquí de Ese yo se compone de esas yo. partes. Él mente. Aquí yo es la samlo le de otro, sing. Entonces, si pienso en la mano tiene yo, entonces mi mente, entonces, como que concibe, percibe esa mano con el yo. Oye, tan yo dice. Él muy malo persona. Entonces, la persona es muy mala. Tan malo se, se digan su doctor je tonguyo. Entonces, incluso a veces con ese enojo podemos hasta señalar su maldad. Esa maldad la volvemos así como circular y sólida. Muy malo persona. Esa persona es muy mala, pensamos. Tan muy malo, no es de carle. Pero esa maldad, ¿dónde está? Nariza. ¿Está en su nariz? Ojo. ¿O en su ojo? Boca. ¿O en su boca? Corazón. ¿O en su corazón? Se llama una chico. Entonces también es igual que lo que estábamos haciendo ahorita. 아니 뭐네 독자 대가라서 녀모들 코 독자 딩알 노바지. Y no nos ponemos a pensar en que esa maldad viene desde sus emociones aflictivas, desde todos sus engaños que también yo tengo. Entonces también esa persona también se deja llevar por sus engaños y termina haciendo cosas negativas, igual que yo. Mi mamá trabaja muy malo. Mi mamá ha hecho cosas muy malas. Muy malo la. Yena yang toya mamá di mame cara de mano di 독자스 que marba. Entonces esa maldad no es la cara de tu mamá, no es la mano de tu mamá. Entonces, pero hacemos como si esa maldad fuera tan, la volvemos como redonda y sólida. O sea, ता mamá 독자스 casi que 오네 la podemos 디 señalar. mame 코로 mame 독자를 쭉 딩안 쭉 두고 말바. Entonces, 될 갑디 자와. esas cosas que hace mal tu mamá, entonces que no las vas a poder señalar, ni siquiera las puedes señalar. 뭐 된대 지던데. 어따 안간주 소에나나 다 하게 삼모던데 너르게 독라고 겐 테스발을 독베도 봐. En el budismo se habla de que ese aferramiento yo, ese yo como lo concebimos, es completamente un error. 된대 저. 어따 대서로 가서 로존제 삼로당 대 대서로는 대세 좋아지 칼리 하기는 게 남자 영마다 좀. Entonces, y esto es también de analizarlo
tranquilamente, cada día, o sea, durante un buen tiempo, porque es solamente la forma en cómo puedes comprender lo que realmente se está diciendo. No es de un solo día. 똑같이 람상 삼론당당이 힘부 차야 도다. 네. 삼론당당이 힘부 차야. primero comer. Entonces, cuando 노래가. a veces cuando te comes esto por primera vez no te parece rico. 어떤 매직이 되게 잡나 힘부 차야 도. Pero entonces lo vas probando y bueno, te vas como habituando también a eso, vas sintiendo esa experiencia. Ese muy bien galleta. Entonces luego dices, esta galleta es muy buena. Tiene harina. Tiene yuca. Tiene queso. Todo natural. Natural montaña que merece entonces además de que, o sea, al principio no te gusta tanto, dice, pero entonces la pruebas y luego alguien te dice, uy, no, esta yuca es muy natural, 100% natural, con ese queso también, todo orgánico, traído de que la yuca trae de las montañas, muy saludable, o sea, es muy bueno para tu salud, entonces te lo venden como, entonces, no estoy tan rico. Entonces, te venden la idea, entonces ahora eso se convierte en algo rico. Pero entonces luego alguien más te explica otra cosa. Galleta muy malo. No, esa galleta es muy mala. Es cocina personal, no mano lavo. Dice la persona que lo cocinó ni siquiera se lavó las manos y luego entonces tú ya te comiste un pedazo y lo quieres vomitar. Entonces se dice también que nuestra mente crea su entorno, entonces yo mismo, mi propia mente crea si esto está bueno o está malo. Entonces, si nosotros no ponemos a analizarnos a esto, si nosotros no tenemos cuidado, entonces vamos a comprar todos los productos del mundo. Entonces, mientras puedas utilizar tu inteligencia, puedas analizar las cosas, te enseñes a analizar las cosas, entonces no te vas a dejar convencer tan fácilmente por qué producto comprar. Bueno, por cualquier cosa. Según lo que entiendo que preguntaba, entonces así como creo mi identidad de John, también creo mi identidad de colombiano, de bogotano, de mi equipo, de mi emoción. Entonces sería ese el colectivo al que te preguntabas, de lo mío, de mi identidad de grupo, de colombiano, de Santa Fe, de Millonarios, de lo que sea. ¿Sí? Tiene calzatas de naranja, mire, yang nga datsin champoyona tiene tanta nga colombianí tiene nga choga deske chore tiene casa tela nga mishenda petu chare chupa roka shenda duchare lumpa shenda te duchare tiene te samotane yumbe no de 좋아야 뽑혀도 돼. 세카다 풋풋 seguidua. Sí, entonces, por ejemplo, aquí tenemos cerca el camping, ¿no? ¿Qué hijo llagido? Que gritan y gritan ahí. Está di Colombia mil nazajido, unedo hasta di. Sí, es una enfermedad colombiana. Primero Santa Fe, Bogotá. Entonces, primero está Santa Fe y Bogotá. Missionary, Barranquilla. Santa Fe en Bogotá. Sí, Bogotá, sí, Barranquilla, interesamos. Yo antes pensaba que Santa Fe era de Bogotá y de pronto, no sé, Millonarios era de Barranquilla. Yo pensé que era de otro lugar. No, es que los dos son equipos de Bogotá. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se pelean? Es como estarme peleando con mis propios hermanos. O sea, es como si yo tuviera más hermanos y entonces me estoy peleando por ellos por algo, por una tontería. Es como una bobería. O sea, y más pelearse, o sea, acumulando más karma negativo.
Di chikales. Sí, yo me sorprendí mucho. Ta nibadi zamune nge tse malong nibadi karresana. World Cup tan zamling tse mutsegiro, tse di Colombia tober mi mangbo higo. Halere do Y me sorprendió aún más al saber que las personas de los partidos, si ganan o pierden el equipo, se matan. Si pierden, bueno, o sea, sí, pues se puede pelear. Pero también, si ganan, es lo mismo. Pakistán, India, cricket. En Pakistán también y en India se juega mucho el cricket. Entonces, pues son diferentes países ahorita, ¿no? Entonces, una papa, Pakistán. Había un señor en Pakistán que estaba viendo por televisión el partido. Estaban jugando, bueno, viendo el cricket, partido de cricket. Y Pakistán perdió. Pistola India, sacó su pistola y disparó a la televisión. Y se quedó sin tele. Perdió y hasta se quedó sin tele. Entonces, y lo mismo acá, o sea, en Colombia, o sea, ¿por qué se pelean? ¿Por qué? Yo millonario. Entonces me hago partidista y entonces es que yo soy millonario, entonces como si y bueno, si piensas desde el punto de vista de los engaños, ¿cómo te llevan a eso? Entonces no es sorprendente que los engaños hagan eso. Sí. ¿A ustedes les gusta el fútbol? No. ¿Quién gusta el grupo? ¿Cuál equipo le van? Yo soy de Santa Fe. Santa Fe. Dice, yo soy, me gusta Santa Fe. No me gusta Millonario. ¿Por qué? Meditación. Porque hagan una meditación. ¿Por qué me gusta Santa Fe y por qué no le voy al Millonario? No, es que, o sea, y hay una razón, y sacan su razón. O sea, me gusta Santa Fe, soy hincha de Santa Fe, pues porque, como por tradición, como por amistades y todo eso. Sí. Pero pues tampoco es que yo como que... Mate a nadie. Sí, como deseo como el mal, sino pues digamos, por ejemplo, cuando juega Santa Fe y Millonarios, es como, bueno, listo, chévere, y como la competencia y todo, pero pues no es como que, es que usted perdió, entonces usted es peor y no sé qué, ¿no? Sino pues como, bueno, pues es un partido, es un juego. Santa Fe, la que puedo caer Inaya, Karsana, millonarios, shows, Really? Taja, 오늘 제가 사무가 디양은 애들이 보고다 민본 무지대 가보치고. 제가 지금 말에 가보 요래. Sí, bueno, hay muchas personas que piensan aquí en Bogotá que tienen su equipo favorito. 따이나 생디 비주 망보지다. 카레 비주. 칼레 삼로동다. 색직 라공에. En dile samlo mambotanda yo adurba. Entonces, pero si analizas también bien esto, entonces realmente no hay una razón sólida, o sea, es dos grupos. Una razón válida. Dos grupos. Hay dos grupos. Dos grupos. Dos equipos. Dos equipos. Dos equipos. Todo colombiano. Son todos colombianos. ¿Por qué? Y me gusta. Uno gusta, uno no gusta. Porque me gusta uno y porque no me gusta el otro. Todo colombiano. En Bogotá persona. Bogotá persona. Son equipos colombianos, son equipos bogotanos. Entonces, a lo mejor no en este caso, pero sí cuando te sientas como muy partidista de algo, o sea, bajarle a eso pensando, ¿y por qué soy esto? O sea, búsquele una razón válida a eso. Mi dos hermanos dos pelean. Yo tengo dos hermanos que pelean. ¿Por qué? Mi hermano, Nika, Niepinja, Samotana, en Chile, Cabo de Entonces, es pensar como esto, o sea, son como dos hermanos que pelean en estos equipos, entonces, ¿por qué tienen que pelear estos hermanos? Oh, ¿qué debe ser? Nosotros se
Entonces, pensar en los demás es muy importante, pensar en nosotros, o sea, es, Para mucho más- que llama ya pues. es cambiar el orden de los pronombres. No primero yo, sino primero. Nosotros colombianos. Entonces, pensar Nosotros colombianos. o sea, sí Yo, pienso en yo, pero tú y también él, los incluyo, nosotros, incluye a los demás. Eso es budismo, jalea. Esa es parte de la mente altruista, del que piensa en el otro, el que piensa en los demás. Es fútbol, persona todo. Nosotros todo colombiano. Igual, la policía coya con yo, Entonces, si nosotros pensáramos así, como, o sea, sí, son dos equipos, bogotanos, colombianos, que van a jugar, y entonces vamos todos, o sea, pues que gane el mejor, o sea, con esa mente abierta, y no todos sí, partidistas, de que, yo soy de este y tú eres del otro. Entonces no habría ni policías ahí cuidando todo el campo. No tiene mucho policía. Hay muchos policías. Entonces, allá política tienen su yo me toco son dan tiene examen dan tiene tu cuyo yo la mancha ni de DJ yo. Yo antes pensaba que a lo mejor había otra cosa, pero tampoco, también se sorprendía porque hay tantos policías, es porque hay un partido. Sí. No, como que no tiene sentido. Tienen antes ¿quién ve ese? Uno de esos lo rechazó. ¿Quién ve ese? Chiparece. Entonces, el pensar en los demás es muy beneficioso. ¿Sí? Y ahora mucho que Susan de tal me canga chiparece de shampoo son de me mambo cabo chura de chura. Entonces, cuando Satya Dalai Lama, o sea, él dice que él piensa en el otro como alguien parecido a él, alguien igual a él. Entonces no lo ve como algo completamente diferente a él. Entonces, él dice, yo soy un monje, soy budista, pero eso es algo mío. O sea, nosotros personas. Entonces todos nosotros somos seres humanos, personas iguales. Queremos ser felices y queremos dejar de sufrir. Muy rica. Las palabras son muy buenas. Te hace personas hombre me llama me fútbol chihuahua que la que me personas hombre mata personas hombre llena de desarrollo. Sí, bueno, con el fútbol fue solamente un ejemplo, ¿no? Pero entonces, nosotros no ser como queriendo pertenecer a solamente algo, o sea, y querer separar. En mi familia. No solo familia. Entonces, pensar en mi familia como nosotros, los demás, como la familia. Yo. Pero no, estoy con ese yo. Lejos. O sea, siempre estoy como alejando a los demás, porque estoy yo y los demás. O sea, ustedes no entienden. Pero mamá china. La mamá. Mi mamá. Si te llevo ¿Cuál es la mamá suya? Mi Susa Amala, mi mamá la Entonces, cuando dices mi mamá, entonces eso te acerca a verla también como alguien que, igual que tú, que quiere ser feliz y quiere dejar sufrir, entonces te acerca más a eso, a ella. Pena ana la cucha. Mi mamá la, muy rica cucha. Es tú, la porque ese hijo, mamá la tú. Bueno, pregúntale que tú vas a tirar tú Manzo se pequecha. ¿Verdad? Suso amala. Tú la ves, mi gente niendo, mi chica niembo yo, marva. Cuando tú chula, que tú sirva. Pavaina, chula, ¿verdad? Ni amala tú, la vida. Tú, la no niembo me duele. Mi amala, ning llevo tu as. Sula la guío, tú. Que se quede, mi niengue. Somba llore, mi amala. Cartu de tú. Pena chara, tiene la vena niengue de niembo yo, marva, ¿vale? Pena chara ni amarva. Amaina, mi mamá se la vena, ani niengue yo, niembo chico. Tú, la me niembo me duele. Chara. Ani la tu acá. De niengue de, tayo. De ya tan chitang. Ganso se pequeño por eso hace. Entonces, bueno, el caso es que pensar en los demás es muy importante. Eso te ayuda a tener, te ayuda a tener una mente incluso más tranquila.
Bueno, y bueno, muchas gracias, les agradezco su atención y sus preguntas. 아니 제라 라브런데 오늘 권아 팬도 가려 일단 부디스는 당부 고야 되라 팬도 가려서 디고래. Entonces, leer el texto, si lo tienen, si lo pueden conseguir, entonces que lo lean, que lo puedan probar, dice. 어디래 구차 게 Entonces, es leerlo, es escucharlo, es meditarlo. 어디래 저 들으셔야 될 때 아주 수냐 때저 수수 매절 팬도 좀 따야 큐. Y quédense con lo que les funcione, lo que les sirva para su vida. 어디래 쟤들 어야 장교섭 조로 오늘 오늘 배가 아니 다디 아니 좀 교훈이는 아니 뒤쪽으로 Vamos a leer. Ahorita vamos a leer un sutra de la larga vida para beneficio de una maestra que tenemos,